Ahorita sí vamos a iniciar. Hoy tenemos lo que son indicadores financieros de rentabilidad. Estos indicadores básicamente son los que miden el éxito o fracaso que tiene la empresa durante un periodo de un año. Bueno, ahí está mal escrito eso, mala redacción. Eh, Licenciado, perdone, yo no visualizo su pantalla. Ay, hijo de puya. Ok, gracias, no me había dado cuenta. Muy bien, razones de rentabilidad. Dice que básicamente son las que miden el éxito o fracaso que tiene la empresa durante un periodo. Por eso ellos, por qué los tiburones les preguntan a ellos, ¿verdad? ¿Cuál es tu margen? ¿Cuál es tu rentabilidad? ¿Cuál es tu aquí? ¿Cuál es allá? ¿Qué es todo esto? Esto, razones de rentabilidad. Entonces aquí tenemos otra terminología que ya hemos visto, lo que es el EBIT y lo que es el EBITDA, ¿verdad? Ya hemos visto esta terminología, ganancias antes de intereses e impuestos y ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Lo estuvimos viendo cuando analizamos los casos, el caso este de las sopas. Cuando estuvimos viendo el caso de las sopas, estuvimos viendo un poquito de esto. Esta terminología está aquí porque se utiliza a la hora de aplicar ciertas fórmulas. Bueno, empecemos de una vez ya con las fórmulas en sí. La primera fórmula que tenemos es lo que se le conoce como el ROE, o el rendimiento sobre un patrimonio. Dice, es el rendimiento anual que obtiene la empresa por un año de gestión administrativa, tomándose como base la inversión del capital pagado. La inversión del capital pagado es el patrimonio y por eso la fórmula del ROE o del retorno sobre el patrimonio es utilidad neta dividido patrimonio neto. Si venimos aquí a nuestros estados financieros, que en el caso que estamos utilizando para resolver esto, vamos a abrir nuevo aquí. Okay, razones de rentabilidad. Tenemos razones de rentabilidad cuya fórmula, ¿cómo estaba escribiendo esto? Razones de rentabilidad, la primera que sería lo que es el ROE y su fórmula sería eh, utilidad neta dividido patrimonio neto. Esta es la fórmula, ¿verdad? Entonces, muy bien. Entonces, únicamente vamos a ir a tomar estos datos de los estados financieros que tenemos. Estamos analizando 2019. Tenemos el estado de situación financiera, estado de resultados. La utilidad neta pertenece al estado de resultados. Por lo tanto, vamos a tomar aquí. Utilidad neta es este número de acá, los 78.833. Dividido el patrimonio neto, que es este número de acá, 3.088. Un igual acá para determinar la razón de rentabilidad. Este dividido este. Ahí está. Esta sería nuestra respuesta. Muy bien, y como nos indica esto, ¿verdad? Es el rendimiento anual que obtiene la empresa por un año de gestión, tomándose como base la inversión del capital pagado. Dice la inversión del capital pagado porque el patrimonio neto es básicamente
de lo que la empresa es dueño, de lo que los accionistas son dueños. Por eso es el capital pagado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta fórmula? Miren, los 3 millones invertidos en la empresa nos han generado una ganancia o una pérdida de, eso es lo que quiere decir, de un 0.3. Esto es mejor si lo utilizan en porcentaje. Es decir, de que los 3 millones que han invertido no ha servido para obtener ganancias, sino que en lugar de obtener ganancias lo que han obtenido es una pérdida de 2.55%. Y eso es lo que vamos a colocar aquí. La inversión en la empresa únicamente ha generado una pérdida del 2.55%, lo que representa una disminución en el valor total del patrimonio de la empresa. Para estar más aquí arriba, no quita mucho espacio. Entonces básicamente esto, ¿qué es lo que nos dice? Este es el retorno sobre la inversión. Retorno sobre el patrimonio, perdón, no sobre inversión. Patrimonio sobre el patrimonio. Rendimiento sobre el patrimonio. Claro, todo. Y básicamente lo que nos dice, miren, lo que nosotros hemos invertido de patrimonio, qué porcentaje se nos está devolviendo. Y en este caso no se les está devolviendo nada, sino que significa una pérdida en relación a su patrimonio del 2.55. En eso se ve disminuido su patrimonio. En eso es lo que ha disminuido su patrimonio en este año. Si tienen dudas me van avisando, porfa, porque yo aquí no me doy cuenta de buscar, fíjate. Entonces no me percato muy bien si vamos bien o no. Muy bien. Segunda fórmula. Retorno sobre... Este es margen de utilidad bruta. Este es el margen que les preguntaban a ellos. ¿Cuál es tu margen? ¿Qué margen tienes? Le preguntaban a ellos. 40%, tanto por ciento. Es este, margen de utilidad bruta. Bueno, existe margen de utilidad bruta y existe margen de utilidad neta, ¿verdad? El margen de utilidad bruta se concentra en aquel margen únicamente la ganancia que se obtiene del precio del producto con el costo del producto. Ese es el margen de utilidad bruta. El margen de utilidad neta ya es, como quien dice, el margen que se obtiene directamente ya con la utilidad final o con la pérdida final. Pero este dice, mide la porción de los ingresos que está disponible para los diferentes gastos de operación de la empresa. Entonces tenemos que, y su fórmula es margen bruto dividido ventas netas. Aquí. Margen de utilidad bruta. Muy bien, su fórmula es margen bruto dividido ventas netas. Vamos a los estados financieros nuevamente y aquí da la casualidad de que no tenemos margen bruto. Aquí no hay margen bruto, hay que calcularlo. Para esto voy a
Voy a hacer lo siguiente, voy a agregar aquí unas filas. Porque dependiendo de la estructura, ¿verdad? Así como esta estructura del estado de resultados no tiene margen bruto, pero hay otras estructuras de que sí, la mayoría de estructuras manejan margen bruto, entonces ahí no tendríamos problema, ¿verdad? Voy a calcular primero aquí el costo de ventas. Esto solo lo estoy haciendo para finalidad de calcular el margen bruto, ¿verdad? Ustedes no es cuestión de que así voy a dejar el estado financiero, sino que solo para calcular el margen bruto aquí de forma más rápida y sencilla. Primero voy a calcular aquí el costo de ventas. El costo de ventas serían la sumatoria de estos dos números, la variación de inventarios con la adquisición del inventario. Estos son los costos de ventas. Y aquí voy a calcular el margen bruto. Mejor me voy a traer esto para acá abajo, porque me va a estar. Me va a estar. Si no se modifica eso. Muy bien. Aquí tengo mi costo de ventas ya y voy a calcular mi margen bruto. ¿El margen bruto qué es? Las ventas menos el costo de ventas. Ventas menos el costo de ventas. Ese es mi margen bruto. Esto es el margen bruto. Ya teniendo estos números, ya solo lo traslado para este lado de acá. Margen bruto 1.514.000 dividido las ventas netas, que sería 3.299.000. Y sacamos un porcentaje. Aquí este es porcentaje. Esto es un 46%. Un número más o menos no nos quita ni nos da algo extra. Okay. Un 46% de margen bruto. Entonces, ¿qué significa este margen? De que del total de ventas, del total de lo vendido, nos queda un 46% para cubrir nuestros gastos de operación. Eso es lo que significa este porcentaje. Como como el costo de ventas, es muy difícil modificarlo, el costo de ventas, porque si se vende más, el costo de ventas aumenta, si se vende menos, el costo de ventas disminuye. Entonces, hay muy poco chance a modificarlo ahí. Entonces, por eso estos márgenes son muy importantes. Por eso los inversionistas preguntan, ¿cuál es tu margen bruto? Le dicen, no, porque saben ellos de que el margen bruto, o sea, el porcentaje de margen bruto es muy difícil moverlo. Es muy difícil moverlo a menos de que se haga algo especial para poder modificar este porcentaje. Porque ahí los gastos operativos, ese gasto operativo sí puede subir y bajar al gusto del cliente. Pero este de aquí es muy difícil moverlo. Por eso es de que una de las preguntas que siempre hacen los inversionistas es ¿cuánto es tu margen bruto? ¿Qué margen de ganancia hay? ¿Cuál es el margen bruto? Entonces, colocamos aquí. La empresa cuenta con un margen del 46% para cubrir sus gastos operativos. Muy bien. Siguiente es el margen de utilidad neta, que este ya mide lo mismo, solo que ya a nivel de la ganancia final o la pérdida final. Mide el porcentaje que está quedando a los propietarios por operar la empresa. Expresa la cantidad obtenida en concepto de utilidad por cada quetzal de venta. Y su fórmula es utilidad neta dividido ventas netas.
No me voy a robar todo esto de aquí, ¿sabes? Para sí. Margen de utilidad neta. Aquí es utilidad neta dividido en ventas netas. Muy bien, la utilidad neta es sencilla, ¿verdad? Yo creo que ya la tenemos aquí arriba. Aquí ya la tenemos, entonces no hay necesidad de ir a buscarla ya. De aquí mismo me la robo. Utilidad neta. En el ROE ya la utilizamos, entonces la podemos. Y aquí ventas netas también. Ya de aquí mismo me la puedo robar. El número. Utilidad neta dividido ventas netas. Y hacemos la división. Este sí lo tenemos que dejar como número. 2 centavos. ¿Qué es lo que quiere decir este número de acá? Este número de acá se puede ver de dos formas. Se puede ver así, también se puede ver en porcentaje. No hay ningún problema. Aunque posiblemente se utiliza de las dos formas. Como porcentaje o como número. ¿Por qué? Porque si lo vemos como número, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Por cada quetzal que la empresa vendió, perdió 2 centavos. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Cada quetzal que la empresa logró vender representa un 2 centavos de pérdida. No quiere decir de que, o sea, creo que me expresé mal, perdón. Quiere decir de que de toda nuestra venta por, bueno, bien, pero bien quiere decir eso, ¿va? Quiere decir eso de que no le pudimos sacar ganancia a lo que vendimos, sino que por cada quetzal que estuvimos vendiendo, al final le perdimos 2 centavos a cada quetzal de venta, porque no pudimos gestionar bien. En este caso serían nuestros gastos operativos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos viendo de que sí hubo un margen bruto. Hay un margen de 36%, del 46%. Entonces, quiere decir de que nuestros gastos operativos son demasiado altos. Nuestros gastos operativos deberían de estar en más o menos un 35%, si mucho. Para aunque sea sacarle un 10%, 11% de ganancia, aunque sea. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir esto? De que el margen de utilidad, no, los gastos operativos son demasiado altos. Aquí se puede ver en términos de centavos, ¿verdad? Que perdimos 2 centavos por cada quetzal que vendimos. Perdimos 2 por cada quetzal que hemos vendido. Y aquí podemos decir, del todo lo que vendimos, perdimos el 2%. Se puede ver de ambas formas, ¿verdad? Como ustedes se sientan más cómodos. Yo dejaré ambos aquí para que nos sirvan. Pero por lo general a uno le van a preguntar cuál es tu margen de utilidad neta. ¿Cuál es tu utilidad? Uno va a decir porcentaje, ¿va? Uno no va a decir, yo perdí tantos centavos y yo le gané tantos centavos a cada. Entonces, los dos se utilizan, ¿verdad? Ambos se utilizan. La empresa ha obtenido un margen neto del. Voy a usar porcentaje aquí en este caso. Del menos 2.4%. Lo que significa que por cada quetzal vendido se tuvo pérdida de 2 centavos en este caso. Muy bien, pasemos a la siguiente fórmula. El ROA o retorno sobre activos. Dice, da una idea del rendimiento que se está obteniendo sobre la inversión. Indica
rentabilidad, indica rentabilidad de la inversión total del capital propio y ajeno en un periodo determinado. También se le conoce como ROI o rendimiento sobre la inversión. Y su fórmula sería el EBIT dividido activos totales. Vamos a robar esto. Retorno sobre la inversión, o ROI o ROA, como le quieran llamar. Su fórmula es EBIT dividido activos totales. Muy bien. Primero hay que calcular el EBIT, que ya sabemos qué significa. El EBIT significa ganancias antes de intereses e impuestos. Ganancias antes de intereses e impuestos. Entonces, primero vamos a tomar aquí la utilidad, vamos a colocar aquí los intereses y vamos a colocar los impuestos. Los vamos a sumar. Utilidad neta. Utilidad neta son 78.833. Muy bien. Ahora intereses. Busquemos aquí a ver si tenemos alguna cuenta de intereses. Indemnizaciones, depreciaciones. Aquí tenemos intereses, ¿eh? Intereses. 59.000. Voy a tomar acá. 59.000. Esto hay que sumarlo, ¿verdad? Tiene que sumar. Y los impuestos. Normalmente cuando habla de impuestos se refiere al impuesto a las ganancias, normalmente, ¿verdad? Se refiere a lo que son los impuestos a las ganancias. Pero por ejemplo aquí que obtuvo pérdida no hay impuesto a las ganancias. Pero por ejemplo sí se le podría sumar también si uno quisiera. Miren que dice impuestos, multas y sanciones, que aquí son otro tipo de impuestos, porque esto es ISR. Son otro tipo de impuestos, por ejemplo IUCI. El otro día se me olvidaron los impuestos. ¿Qué impuesto hay ustedes? Está el IUCI, impuesto de vehículos, por ejemplo, ¿verdad? Digamos de que mandaron a pérdida el ISO, porque también se puede después de 4 años se manda a pérdida el ISO. Entonces podríamos sumarle también pero si alguien lo quiere dejar fuera también se podría hacer, porque normalmente se refiere al impuesto a las ganancias, pero como si ya tenemos aquí también otro de impuestos, también podríamos considerarlo. Entonces lo que vamos a hacer es sumar esto para sacar el EBIT. Nos da 23.804 y eso es lo que vamos a colocar aquí. 23.804. ¿Por qué utilizamos el EBIT? Porque se recuerdan ustedes de que yo les comentaba el día que estuvimos analizando las inversiones, de que esto se hace para eliminar este tipo de situaciones, porque este tipo de situaciones son muy características de cada país o muy características de cada por ejemplo, de dónde voy a pedir yo prestado dinero. Algunos bancos dan 15, algunos bancos dan 30, algunos bancos dan 20%, difiere mucho del banco. Y también los impuestos, o sea, eso depende del país en el que se esté trabajando. Entonces, por eso lo que hace el EBIT es eliminar estas dos variantes. Dice, si yo no tuviera préstamos y si yo no estuviera viviendo en tal país, ¿cuál es mi rentabilidad? Eso es lo que quiere decir el EBIT. Si yo no tuviera ni préstamos y si yo no estuviera viviendo en este país, ¿cuál sería mi rentabilidad? Justamente eso es lo que hace el EBIT. Eliminar estas dos variantes para que se puedan hacer una comparación más exacta, digamos.
Y aquí activos totales. Activos totales son los 4 millones estos de acá. Muy bien, vamos a dividir esto. No es nada esto, 5%, 0.5. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Porque por ejemplo aquí en el retorno de el retorno sobre el patrimonio, ¿qué analizamos nosotros? Miren, la inversión hecha por los accionistas, ¿cuánto genera? ¿Qué porcentaje genera de utilidad? Genera una pérdida del 2.55. Pero aquí es como quien dice el total de la inversión, no importa si fue financiado por accionistas o si fue financiado por deuda, ¿qué porcentaje me está dando de utilidad? Pues me está dando una utilidad del 0.5%. Eso es lo que me está diciendo. O sea, el retorno que está teniendo la inversión es apenas del 0.5%. Es decir, está perdiendo, realmente está perdiendo, ¿verdad? La empresa ha obtenido un retorno sobre la inversión del 0.5%. Lo que significa que no está teniendo suficientes ganancias en relación a lo que se ha invertido. Sabía que fuera un 10%, ¿verdad? Aunque sea un 10% por ahí. Pero no, es un 0.5 con 23,000 quetzales en este caso, ¿verdad? No se hace nada. O sea. Pero bueno. Siguiente fórmula. Que sería cobertura financiera. Esta fórmula no es muy usada. Mide la capacidad de la empresa para cubrir los gastos de intereses. Esta fórmula no es muy utilizada. Realmente no significa casi que nada. Pero bueno, hagámosla. Su fórmula sería el EBIT dividido gastos financieros. Esto es cobertura financiera. Cobertura financiera. ¿Para qué me sirve esta fórmula? Esta fórmula sirve para determinar si mi EBIT me alcanza para cubrir los gastos los gastos financieros, que son los intereses, ¿verdad? Gastos financieros. Lo bueno es que aquí tengo la información aquí nomás a la mano. No tengo la necesidad de irla a buscar a otro lado, porque la fórmula es el EBIT, que son los 23,000, dividido los gastos financieros, que son los 59,000. Ahí está la fórmula. Entonces, ¿qué significa esto? Si este índice me da mayor a 1, significa de que el EBIT aguanta con los gastos financieros, porque si recuerdan el EBIT, al EBIT le quitamos los gastos financieros. Esto se lo quitamos. O sea el EBIT no está considerando gastos financieros, es la cuestión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Será que los 23,000 me alcanzan para pagar los 59,000? A simple vista ya vemos de que no. Si esto da mayor a 1, significa que sí alcanza. Si da menor a 1, significa que no nos alcanza para cubrir nuestras obligaciones financieras.
En este caso es un 0.40. Entonces, eso no alcanza, dijo el meme. Okay. La cobertura financiera es del 0.40, lo que significa que no cuenta con el suficiente respaldo, con el suficiente margen, mejor, con el suficiente margen para cubrir con sus obligaciones de gastos financieros. Eso es lo que quiere decir esta fórmula. Si nos da mayor a 1, nos alcanza. Si nos da menor a 1, quiere decir de que no es suficiente. El margen de utilidad no es suficiente para poder cubrir los gastos financieros. Eso es lo que quiere decir. Para eso sirve la fórmula de cobertura financiera. Como les digo, realmente no le veo mucha utilidad. Sirve, porque sirve, ¿verdad? Para más de algo. No le veo mucha utilidad porque eso, simplemente con ver esto ya sé yo, no alcanza. Entonces, pero bueno, nos sirve el índice para muchas cosas. Sigamos. Solo 4 fórmulas más, 5. Margen de utilidad operativa. Dice, mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus actividades de financiamiento. Básicamente hace lo mismo que cobertura financiera, solo que viéndolo desde el punto de vista de un porcentaje. ABCDF, margen de utilidad operativa. La lógica es la misma que esta de acá, solo que viéndolo a través de un porcentaje. La fórmula es, dice, EBIT dividido ventas netas. EBIT dividido ventas netas. Si analizamos la fórmula, ¿qué nos quiere decir, verdad? Nos quiere decir de que, bueno, mi EBIT es de 23,000 y las ventas netas es de tal. Si aquí yo obtengo un porcentaje positivo, significa de que aún me queda algo para poder cubrir mis gastos financieros. Si el porcentaje que me va a dar aquí es un porcentaje negativo, significa de que no tengo disponible margen para poder cubrir con mis gastos financieros. Entonces les decía de que es básicamente casi que lo mismo que esta acá, solo que viéndolo desde el punto de vista de las ventas. Como tengo el EBIT aquí, pues de aquí mismo me lo robo. Y las ventas netas las tengo por acá arribita. Entonces, aquí está ventas netas. Hago una división. Esto me va a dar un 0.7. Pues si analizamos esto, nos damos cuenta que el 0.7 no es suficiente, es muy poco, ¿verdad? Para poder cubrir con nuestros gastos financieros. Que es lo que dice aquí, mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus actividades de financiamiento, es decir, para pagar los intereses. Eso es lo que quiere decir esto.
El margen de utilidad operativa es del 0,7%. Lo que significa que no cuenta con suficiente margen para cubrir sus obligaciones de gastos financieros. Obligaciones de financiamiento se escucha mejor, pero ya lo escribí. Ahí déjame. Básicamente, si se dan cuenta, las explicaciones son muy similares porque ambas fórmulas tratan sobre lo mismo. Tratan sobre cómo, sobre si alcanza o no alcanza para poder cubrir eh, con las gastos de financiamiento. Otra forma de ver esta fórmula, cuando dice el EBIT aquí, dependiendo de la estructura que ustedes estén utilizando de un estado de resultados, esto podría, como quien dice, el EBIT podría ser igual al resultado después de gastos operativos. Ese podría ser el EBIT porque dependiendo de las estructuras, ¿verdad? Hay una estructura en donde ustedes colocan ventas, costo de ventas, menos gastos operativos, se va. Aquí los gastos operativos. Bueno, hagámoslo aquí. Ventas. XX, costo de ventas. Y XXX. Eso nos da un margen. Margen bruto. Entonces les digo, todo depende de estructuras. Después de esto tenemos los gastos operativos. Y aquí nos da un resultado operativo o algo así creo que se llama. Yo realmente esta estructura realmente no la uso, que sería este menos este y nos da el número, ¿verdad? Vamos a colocarla aquí para que no. Colocarla aquí. Esto menos porque esto se resta. Esto se resta. Bien, y aquí por lo general colocan, en este tipo de estructuras colocan una cosa que se llama otros costos y gastos, algo así, lo que le llaman, otros costos y gastos financieros. Así viste que colocan y aquí le colocan intereses, ¿verdad? Y tal. Después de eso viene el resultado antes, que sería este menos este, ¿verdad? Resultado antes y después viene el impuesto para que sea al final el resultado neto. Esta es una estructura, la más común creo que es esta. Ventas menos coste de ventas, margen bruto menos gastos operativos da un resultado operativo. Después vienen los otros gastos, otros costos y gastos financieros, vienen los intereses, después viene el resultado antes, impuestos y el resultado neto. Entonces, si nos topamos nosotros con una estructura así, puede hacer de que esto de acá sea el EBIT. En una estructura de este tipo, este resultado operativo es igual al EBIT. Por eso es que se utiliza esto en esta fórmula, margen de utilidad operativa, es decir, el EBIT dividido ventas netas. Porque el resultado operativo va a ser igual al EBIT, porque ¿qué encontramos después de esto? Encontramos intereses y encontramos los impuestos. Por eso esto podría ser igual al EBIT. Dejaré esto por acá, nos va a servir para más de algo. Dejar esto por acá. Muy bien. Continuamos. Nos quedan pocas, solo 4 fórmulas, que es lo de los cálculos de ganancias en acciones. Utilidad por acción. Dice, demuestra la utilidad que obtiene por cada una de las acciones en circulación.
y su fórmula es utilidad neta menos dividendo preferencial dividido promedio de acciones comunes en circulación. Muy bien, pregunta al grupo: ¿qué es un dividendo preferencial? ¿Alguien que quiera contestar? No, ok. Bueno, otra pregunta: ¿qué tipos de acciones existen? Porque aquí ya empezamos a hablar puramente de acciones. Aló, hola, aló, hola, Lick. Sí, ¿qué pasó, Farley? Lo estoy llamando, por eso digo, no. No sé si estoy en lo correcto, pero yo creo que un dividendo preferencial es el que involucra algún otro tipo de derechos que no tienen los demás accionistas. Eh, sí, por decirlo así, sí. Como recordemos de que hay dos tipos de acciones, ¿verdad? Están las acciones comunes y están las acciones preferenciales, ¿verdad? Acciones preferentes. Entonces el dividendo preferencial es el dividendo que están ganando las acciones preferentes, las acciones que tienen preferencia, digamos. Y cabal, como decís, o sea, las preferentes tienen los que tienen dividendo preferencial no tienen las mismas cualidades que las acciones comunes. Entonces, por eso la fórmula esta es así: utilidad neta menos el dividendo preferencial, porque el dividendo preferencial nosotros se lo vamos a pagar al accionista, hayamos obtenido ganancia o pérdida o lo que sea, hay que pagárselo porque ese fue el trato con ellos. Mientras que las acciones comunes dependen de la utilidad que haya quedado durante el año. Por eso la fórmula es utilidad neta menos dividendo preferencial, que a ellos se les tiene que pagar sí o sí, y dividido el promedio de acciones comunes en circulación. Aquí ya no entran en cuenta las acciones preferentes, sino que únicamente las comunes. Entonces, hagamos esto: utilidad por acción. Que sería utilidad neta menos dividendo preferencial dividido en dividido el número de acciones. Esta es la fórmula. Para esto sí vamos a necesitar la información que tenemos acá. Información. Dice: empresa dedicada a la venta de tecnología. Inició actividades en julio del 2018. El capital es el siguiente. Dice: capital autorizado 3.500 acciones ordinarias a un valor nominal de 1.000. El capital inicial en el 2018 fueron 2.500 acciones a un precio de 1.000. Pero hubo una segunda ronda de inversión en el 2019, que es el año que estamos analizando, de 500 acciones. Muy bien. Entonces, aquí la utilidad neta menos el dividendo preferencial es fácil de calcular. En este caso no tenemos dividendo preferencial, entonces la utilidad neta pues es la utilidad neta. Entonces, aquí no hay ningún problema. La utilidad neta es la utilidad neta, que son los 78.000. Pero sí hay que sacar el número de acciones. El número de acciones.
Muy bien. Dice que la empresa tiene autorizado 3.500 acciones, pero su capital inicial está conformado por 2.500 y tiene una segunda ronda de inversión en donde se emitieron 500 acciones. ¿Cuántas acciones hay en circulación? Es pregunta. Serían 3.000 acciones, Lick. Sí, serían 3.000 acciones, exactamente. Gracias, 3.000 acciones. ¿Por qué 3.000 acciones? Porque aunque el capital autorizado sean de 3.500, las que se han emitido y pagado son 2.500 más 500 acciones. Esas son las que se han pagado. Entonces aquí sería 3.000. Esto no es dinero, esto es número. Esto es una cantidad como tal. Esto no es dinero. Ok, igual. Está 26. ¿Qué es lo que nos indica este? ¿Qué es lo que nos indica este número? Que cada acción perdió 26 quetzales en este año. Cada acción ha perdido 26 quetzales en este año. O sea, si antes cada acción valía 2.000 quetzales, por decirlo así, pues ahora valen 26 quetzales menos esas acciones. Eso es lo que quiere decir por eso dice utilidad por acción, o en este caso es pérdida por acción. ¿Cuánto perdió cada acción? Cada acción perdió 26 quetzales. La empresa obtuvo una pérdida de 26 quetzales por cada acción que está en circulación. Ahí está. Siguiente fórmula. Ahorita ya solo hablamos, todas estas fórmulas ya solo tratan sobre acciones. Valor intrínseco de la acción. Dice demuestra el valor actual de cada acción. Indica si se ha desvalorizado o valorizado las acciones. Eso es lo que indica. Y dice el valor intrínseco es igual al patrimonio neto dividido número de acciones suscritas y pagadas. Valor pues su fórmula es patrimonio neto dividido, eso es cantidad de acciones. Bueno, realmente va a ser lo mismo número de acciones. Van a ser los mismos 3.000. Aquí van a ser los mismos 3.000. Porque la cantidad de acciones suscritas, que dice el número de acciones suscritas y pagadas, según esto, que son las acciones suscritas y pagadas, son los 2.500 más los 500 acciones. Vendría siendo las mismas, ¿verdad? 2.500 acciones más las 500 acciones de aquí son las que están suscritas y pagadas. Entonces, es lo que vamos a colocar aquí, que serían los mismos 3.000. Y el patrimonio neto. Creo que esto se me lo acabo de aquí, está más cerca. Patrimonio neto, que son 3 millones. Y hago la división. Esto me va a indicar a mí cuánto vale cada acción. Cuánto vale cada una de las acciones.
Cada acción vale 1000 quetzales con 29. Valdrían 1000 quetzales con 55 si no fuera por culpa de estos 26 que perdieron, ¿verdad? Valdrían 1055, pero como perdieron 26, entonces, mala suerte. Cada acción vale 1029. ¿Se recuerdan cuando estuvimos analizando los primeros días lo de Netflix? Que les dije yo, miren a cuánto cotizan las acciones y miren cuánto realmente vale cada acción. Y que vimos que estaba bien sobrevalorada las acciones. Exactamente es esto, ¿verdad? Ese fue el cálculo que nosotros hicimos. Agarramos el patrimonio y lo dividimos dentro de las acciones. ¿Qué estábamos sacando ahí? Un valor intrínseco de la acción. Eso era lo que estábamos sacando. A ver. Cada acción tiene un valor de 0.29. Aquí solo esto voy a colocar. Siguiente fórmula. Valor nominal de la acción. Dice, sirve para determinar el valor nominal de cada una de las acciones. Su fórmula es capital social dividido número de acciones. Capital social dividido número de acciones. Este número de acciones también viene siendo los mismos 3000. HI. Aquí sería el valor nominal, ¿verdad? Valor nominal de la acción. Y su fórmula es capital social dividido número de acciones. Capital social. Muy bien. El capital social lo tenemos que ubicar acá, en donde dice capital suscrito y pagado. Es esto, ¿verdad? Capital suscrito y pagado, que son 3 millones. Este es el capital social. Y aquí me tiene que dar me va a dar 1000, ¿verdad? Que este es el valor nominal de cada acción. Esto es lo que nominalmente vale cada acción, 1000 quetzales. ¿Qué es lo que tiene que decir aquí? Capital autorizado son 3500 acciones ordinarias a un valor nominal de 1000. La información ya la teníamos, ¿verdad? Pero esta es una fórmula para calcularlo. En caso de que no tengamos esa información. Cada acción tiene un valor nominal de 1000. Y vamos con la última fórmula. HI, la J. Esto sería la valorización de la acción. Esta fórmula, ¿cómo es? Es el valor intrínseco menos el valor nominal. ¿Qué quiere decir? Esto de acá menos esto de acá. Entonces lo voy a colocar así: valor intrínseco menos el valor nominal. Menos el valor nominal. Le voy a robar estos números de acá. 1029 menos 2000.
y lo restamos. 1029 menos 3000. Aquí tiene 29. Tiene 29. ¿Qué es lo que quiere decir esto? La empresa se fundó con un capital de 3.500 acciones a 1.000 quetzales cada acción. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Este es el valor nominal. Bueno, ahorita la empresa tiene, mejor dicho, ahorita en este momento tiene 3 millones de capital valorados con 3.000 acciones valoradas en 1.000 quetzales cada acción. Pero el día de hoy, cada una de estas acciones, cada una de estas acciones ha ganado 20, bueno, es decir, tiene un sobreprecio, digamos, de 29 quetzales. Es decir, de que si cada quien quisiera vender su inversión, tendría que venderla por 1029. Pero ya sabemos de que eso no es así, ¿verdad? Las venden por más o por menos. Pero si nosotros quisiéramos saber el valor exacto de una acción, son 1029. El valor nominal son 1000. ¿Cuánto ha ganado cada acción al día de hoy? Pues ha ganado 29 quetzales. Y eso es lo que quiere decir esta fórmula. Valorización de la acción. ¿Cuánto ha ganado o cuánto ha perdido la acción? Cada una de las acciones. En este caso, cada acción ha ganado 29 quetzales. Cada acción se ha valorizado con un aumento de 29 quetzales. Muy bien. ¿Dudas aquí? Aquí ya terminamos con los indicadores de rentabilidad. Indicadores de rentabilidad ya finalizado. ¿Alguna duda? Por mi Silencio. parte no hay dudas, Lick, muchas gracias. Ok, muy bien. Ahorita es en donde él le La dijo. mía tampoco, Lick. Ok, gracias. Entonces aquí es en donde él le dijo a ella, ¿nos tiramos las acciones de actividad de una vez o lo vemos la otra semana? Según el programa tendría que ser la otra semana, ¿verdad? Pero si las vemos de una vez, podríamos dejar libre la otra semana. De una vez, Lick. Bien quieren descansar la otra semana, ¿verdad? Todos queremos tiempo libre. Bueno, pero eso sí, las tenemos que ver hasta que las terminemos. No las puedo. Faltan muchas, licenciado. Son unas 7 fórmulas u 8. Razones de actividad. Y estas dos de aquí no se usan. Estas dos de aquí no se usan. Veámoslas de una vez ustedes. Razones, sí. Razones de actividad. Muy bien. Las razones de actividad son los que miden la actividad y la eficiencia con que los activos de la empresa están siendo empleados. Aquí es en donde vamos a ver este montón de razones de rotación de cuentas por cobrar, rotación de cuentas por pagar, rotaciones de inventarios, que son las tres principales. Estas tres fórmulas son las principales, las demás están como que de relleno. La verdad es que están como de relleno. Como esas de cobertura financiera, que realmente no le encuentro yo mucho sentido. Pero bueno, si existen es por algo. Veamos aquí. Empecemos con la de rotación de cuentas por cobrar. Dice, sirve para medir la recuperabilidad de la cartera de créditos. Indica la lentitud en recuperar los créditos
otorgados. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula sería ventas netas al crédito dividido el promedio de cuentas por cobrar. Esa es la fórmula. Promedio de cuentas por cobrar, ¿qué es? Saldo inicial más saldo final dividido 2. Ese es el promedio. Voy a crear otra hojita para esto. Aquí, razones de actividad. Razones de actividad. Muy bien, rotación de cuentas por cobrar. Su fórmula es ventas al crédito dividido promedio de cuentas por cobrar. Esa es su fórmula. Muy bien. Entonces, ventas al crédito. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Tenemos 3.299.000 de ventas. Para eso tenemos la información de aquí hasta abajo. Ventas realizadas al crédito, el 60% de las ventas fue al crédito. Entonces vamos a calcular aquí las ventas al crédito. Y vamos a multiplicar esto por el 60% que dice ahí. Y me da ventas al crédito. Ventas por el 60 que me está indicando la información para que me dé las ventas al crédito. Y este número es el que voy a tomar yo acá. Ventas al crédito. Dividido el promedio de cuentas por cobrar. Promedio de cuentas por cobrar, ¿qué es? Saldo inicial más saldo final dividido 2. Esto lo voy a hacer yo aquí de forma solo con fórmula. Sería, vamos a crear aquí paréntesis. Más saldo inicial del 2018 más saldo final del 2019 dividido 2. Inicial 2018, inicial 2019 dividido 2. Para que me dé el número. Por ejemplo, así como ustedes en el proyecto, no, yo creo que en el 2018 no les pedí fórmulas, creo yo que no, me acuerdo que no. Pero en el caso de que sí les haya pedido, porque no me recuerdo si les pedí, pues si como no tienen saldo inicial, pues únicamente utilizan el saldo final y no lo dividen dentro de 2, ¿verdad? Sino que solamente agarran el saldo final. Este y este. 4.51. Esta es la rotación. Esto se reconoce como rotación de cuentas por cobrar. Esto es, ¿qué significa esto? Esto son 4.51 veces, digamos, por decirlo así. Me recordé ahorita de los patillos estos que decían 2.3 veces. 2.3, ¿qué decían ellos? ¿Qué significa esto? De que a las ventas al crédito ellos les han dado vuelta 4.51 veces. Es decir, ellos han vendido y recuperado, venden y recuperan, venden y recuperan, venden y recuperan 4.51 veces en el año. Le dan vuelta a esas cuentas por cobrar. Eso es lo que quiere decir. La empresa ha obtenido
una recuperación de 4.51 veces su cartera de clientes durante el año. O sea, esa cantidad de veces ha recuperado la cartera durante todo el año. Me van contando por si tienen alguna duda o algo. Pasemos a la siguiente. Plazo medio de cobranza. Nos indica el número de días promedio que tarda la cuenta por cobrar en convertirse en efectivo. Su fórmula es 460 o 465 dividido la rotación de cuentas por cobrar, que fue la que sacamos anteriormente. Esto es plazo medio de cobranza. ¿Qué sería? Voy a utilizar, su fórmula es 360 o 365 dividido la rotación de la fórmula. Vamos a utilizar 360 aquí. 360 días. Utilicen 360 a menos de que yo les diga lo contrario. Si no les digo nada, pues asuman que es 360. Dividido la rotación de cuentas por cobrar. 4.51. Estos son igual 70 y redondeamos a 80. Estos son días, miren. Estos son 80 días. ¿Qué nos quiere decir esta fórmula? La empresa tarda 80 días en recuperar su cartera de clientes. O sea, para recuperar una cartera de clientes completa, la empresa tarda 80 días. Ese es el tiempo que tarda la rotación de cuentas por cobrar. 80 días. La empresa demora 80 días para recuperar su cartera de clientes. Ahí está. Esto es lo que quieren decir estas fórmulas. Y ahorita vienen las rotaciones de cuentas por pagar, que es lo mismo, solo que lo vamos a enfocar desde el punto de vista de lo que cuánto tardamos nosotros en pagar. Creo que eso es bien, ¿verdad? Sí. Rotación de cuentas por pagar. Indica la lentitud en pagar los créditos recibidos. Y su fórmula es compras al crédito dividido el promedio de cuentas por pagar. Compras al crédito dividido el promedio. El promedio siempre es saldo inicial más saldo final dividido 2. Vamos a robar esto. Esto es una rotación de cuentas por pagar. Compras al crédito dividido el promedio de cuentas por pagar. Muy bien. Para sacar el promedio de cuentas para sacar las compras al crédito, también aquí tenemos información. El 75% de sus compras las realiza al crédito.
Pues vamos a colocar aquí compras al crédito para calcular esto. 75%. Y aquí, por ejemplo, aquí tenemos esto de aquí, adquisición de inventario, que es la famosa cuenta de compras que normalmente se utiliza. Adquisición de inventario 1.922.000. A este 1.922.000 le vamos a multiplicar por el 75%. 1.922.000 por 75%. Para que me dé 1.922.000 por 75%. Y así me dan mis compras al crédito, que son las que voy a utilizar acá. Compras al crédito. Miren, aquí dice promedio de cuentas por pagar, pero si ustedes dentro del estado financiero tienen la cuenta de proveedores, esta es más exacta. La cuenta de proveedores es más exacta para utilizar esta fórmula. Si ustedes tienen identificado la cuenta de proveedores, es mejor utilizar proveedores, pero si no, pues con cuentas por pagar. Por ejemplo, aquí no sé si aparece proveedores. Bien, aquí hay proveedores, miren. Entonces, si como tenemos proveedores, mejor utilizar esto, así directamente. Porque una cuenta por pagar podría abarcar estas, por ejemplo, podría abarcar estas dos juntas, ¿verdad? Pero este de acreedores no tiene nada que ver con las compras, entonces es otro rollo. Pero aquí como si está identificado los proveedores, es mucho mejor. Entonces esto lo voy a hacer también únicamente en fórmula. Promedio proveedores año anterior más proveedores año actual dividido 2. Y me da 385.000. Proveedores año anterior, proveedores año actual dividido 2. Lo voy a dividir. Dividido esto. Este me da una rotación de 3.74 veces también. El análisis es muy parecido a este. Es las veces de que yo le doy vuelta, como quien dice, a mis cuentas por pagar. Yo pago mis cuentas por pagar 3.74 veces durante el año. Eso es lo que quiere decir esta fórmula. La empresa paga a sus proveedores. Vamos a poner, pero no es que pague sus proveedores. Esto mejor lo voy a utilizar en empresa. Tiene una rotación de pago con sus proveedores de 3.74 veces durante el año. Y ahí está esa fórmula. Ahora viene, estas siempre van de la mano. Ahorita viene la de plazo medio de pago. Viene eso. Plazo medio de pago, que es igual a 360 dividido la rotación de cuentas por pagar. Nos indica el número promedio de días que se tardan en pagar las cuentas por pagar. Eso es lo que quiere decir esa fórmula. 360 dividido la rotación de cuentas por pagar.
Bien, voy a robar esto de acá. 360 dividido la rotación de cuentas por pagar. Y serían 360. Pero, ¿cuándo vamos a tomar el 365? Pues ustedes lo pueden tomar cuando quieran, pero a mí me gusta más el 360, ¿verdad? O sea, es cuestión de gustos, realmente. O sea, no hay una regla de cuándo se usa 365 o cuándo se usa 360, sino que es más cuestión de gustos. Muy bien, 360 dividido la rotación de cuentas por pagar. Aquí lo divido. 63.74 me da 90 y... digamos 96 días, ¿verdad? Es lo que me da. Noventa y seis días. ¿Qué quiere decir esto? De que cada 96 días yo le estoy pagando a mis proveedores. Eso es lo que quiere decir esta fórmula. Cada 96 días yo tardo 96 días en pagarle a mis proveedores. La empresa tarda un promedio de 96 días en pagar las deudas a sus proveedores. Por ejemplo, una pregunta rápida. Por ejemplo, tenemos aquí tenemos dos plazos. El plazo medio de cobranza, que son 80 días, y el plazo medio de pago, que son 96 días. En relación únicamente a esos dos índices, ¿esta empresa estaría bien o estaría mal? Solo tomando en cuenta esos dos índices. Lick, yo considero que estaría bien porque recupera antes sus cuentas por cobrar, de pagar, ¿verdad? De que llegue como el plazo para cumplir con sus obligaciones financieras. Sí, Ese sería mi punto de vista. exactamente lo que dice Jacqueline, ¿verdad? Jacqueline. Es que a veces no conozco la voz. Em, Justamente lo que dice Jacqueline, que por ejemplo aquí la empresa cobra en 80 días y paga en 96 días, entonces ahí está bien, porque yo recupero antes de lo que tardo en pagar. Si fuera al revés, si fueran que el plazo medio de pago fuera de 80 y el plazo medio de cobranza fuera de 96, estaría en un problema porque significa que los clientes me pagan más tarde de lo que yo tengo que pagar a los proveedores. Y la idea es de que el cliente siempre le tenemos que cobrar al cliente antes de que nosotros le tengamos que pagar al proveedor. O sea, por gestión de negocios, ¿verdad? Muy bien, gracias Jacqueline. Sigamos. Rotación de inventarios nos indica la cantidad de veces que en el año se repone el inventario que se ha vendido. Su fórmula sería costo de ventas dividido el promedio de inventarios. Muy bien. Vamos a volver a robar esto de acá. ABCDE. Rotación de inventarios.
Su fórmula es costo de ventas. Costo de ventas dividido promedio de inventarios. Estos dos números ya los tenemos, ¿verdad? El costo de ventas lo vamos a tomar. Creo que lo calculamos por aquí abajo. Todo esto. Aquí está el costo de ventas. Lo calculamos aquí. 1,784. Y lo vamos a dividir dentro del promedio de inventarios. Nuevamente, únicamente voy a hacer la fórmula, que sería inventario inicial más el inventario final, cierro paréntesis, dividido 2. Inventario inicial más inventario final dividido 2. Esa es mi fórmula. Este dividido este y me va a dar también una rotación, es decir, una cantidad de veces. Una cantidad de veces. Muy bien, ¿qué quiere decir esta fórmula? ¿Cuántas veces yo le doy vuelta al inventario? Con este término uno como que se identifica más porque uno cómo lo usa, ¿verdad? Ahí cuántas veces se le da vuelta al inventario, es decir, cuántas veces yo compro, vendo, compro y vendo, compro y vendo, compro y vendo. Cuántas veces al año yo le doy vuelta al inventario. Eso es lo que quiere decir esta fórmula, rotación de inventario. La empresa tiene una rotación de inventario igual a 6,23 veces durante el año. 6 veces es lo que yo me agoto el inventario durante el año. Eso es lo que quiere decir esta fórmula. 6 veces yo agoto el inventario en el año y me toca que reponer. Muy bien, siguiente fórmula. Plazo medio de venta. Nos indica el número promedio de días que se tardan en vender el inventario. Su fórmula es 360 o 365 dividido la rotación de inventarios. Plazo medio de venta. Plazo medio de venta. 360 o 365 dividido la rotación de inventarios. Muy bien. Vamos a utilizar 360 nuevamente. Vamos a utilizar 360. Dividido la rotación del inventario, que serían los 6,23. Colocar esto. Dividido esto. Estos son días, 57 días. 58. ¿Qué quiere decir esta fórmula?
Esta fórmula lo que quiere decir es de que la empresa tarda 58 días en vender el inventario, en darle vuelta al inventario, tarda 58 días. Eso es lo que quiere decir esta fórmula. Una empresa tiene una duración promedio de 58 días que tarda en vender el inventario. Muy bien, dos fórmulas más y terminamos. Ya vamos a terminar. Dos fórmulas más y terminamos. Nos queda... Estas dos fórmulas que siguen no son muy utilizadas realmente. Rotación de activo total. Dice, nos indica la capacidad que tienen los activos para generar ventas. Es muy similar a la de... Bueno. Esto lo que nos indica es como quien dice, estos activos cuánto me han generado de ventas. Eso es lo que nos quiere decir esta fórmula. Su fórmula es ventas netas dividido el promedio de activo total. Promedio de activo total ya sabemos, saldo inicial más saldo final dividido 2. ¿Sí? Okay. Rotación de activo total. Esto sería igual a ventas netas dividido el promedio de activo total. Muy bien. Ventas netas lo tomamos directamente del estado de resultados. 2.3.299.000. Y el promedio de activo total, nuevamente paré únicamente la fórmula. Buscamos los activos totales, que son 3.800.000 más 4.400.000. Y lo voy a dividir dentro de 2. 4.100.000. Activo inicial, activo final, dividido 2. Y hago aquí una división. Esta fórmula es mera rara de interpretar. Dice, nos indica la capacidad que tienen los activos para generar ventas. Por decirlo así, podríamos decir de que este porcentaje de acá, como quien dice que los activos tienen una capacidad de generar ventas igual al 80%. Eso es lo que quiere decir esta fórmula, ¿verdad? Rotación de activo total. Es decir, lo ideal fuera que esto fuera mayor a 1, ¿verdad? Que esto fuera mayor a 100. Que los activos generaran más del 100% de lo que pueden, ¿verdad? Eso fuera lo ideal. Pero 80% pues, tampoco es tan mal. Bueno, la empresa tiene pérdida, ¿verdad? Entonces aquí sí está mal. Pero eso es lo que quiere decir. ¿Qué capacidad tienen los activos para generar ingresos? En este caso tienen una capacidad del 80%. Eso es lo que quiere decir esta fórmula. Los activos de la empresa tienen una capacidad de generar ventas igual al 80% de la inversión total.
Le coloco inversión total porque la inversión total es lo mismo que un activo total. Y vamos con la última fórmula, que es la rotación de propiedad, planta y equipo. Rotación de propiedad, planta y equipo. Mide la eficiencia con la cual la empresa utiliza sus activos fijos para la generación de ventas. Y su fórmula es ventas netas dividido el promedio de propiedad, planta y equipo. Es la misma lógica que esta, solo que esta fórmula de acá se enfoca únicamente en la propiedad, planta y equipo. Pero la lógica es la misma. H rotación de propiedad, planta y equipo. Su fórmula es ventas netas dividido promedio de PPI. Ventas netas me lo robo de aquí nomás. Y la propiedad, planta y equipo voy a hacer lo mismo nuevamente. Solo voy a colocar la fórmula acá. Y busco la propiedad, planta y equipo. Saldo inicial más saldo final dividido 2. Saldo inicial más saldo final dividido 2. Y sacamos el porcentaje. 123%. La lógica, como les dije, es la misma, ¿verdad? Si los activos totales tienen una capacidad del 80%, quiere decir de que las propiedad, planta y equipo tienen una capacidad del 123% de generar ventas. Eso es lo que quiere decir esta fórmula. ¿Por qué les digo que esta fórmula a veces se aplica y a veces no? Porque no son muy aplicadas. Porque, por ejemplo, si hablamos de una comercializadora, la propiedad, planta y equipo muy poco tiene que ver con las ventas. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de una fábrica, ahí sí la propiedad, planta y equipo sí tiene que ver mucho con las ventas. Es cuestión de que estemos evaluando. Por ejemplo, una fábrica sí tiene mucho que ver. Esta fórmula sí sirve bastante. Mis activos netos, mis activos fijos, ¿cuánto me generan de ingreso? Generan de ingreso tanto, ¿verdad? Pero si estamos hablando de una comercializadora que sus activos fijos no los utiliza para generar algún producto, pues esta fórmula como que ya sale sobrando, por decirlo así. O sea, es cuestión de buscarle la utilidad, digamos, ¿verdad? La propiedad, planta y equipo tienen una capacidad de generar ventas igual al 123%. Solo así, porque ya no le puedo colocar inversión total, ¿verdad? Disculpe. ¿Sí? Una empresa que, por ejemplo, se encargue de... Se me ocurrió un ejemplo, no sé si estaré bien. Que sea una empresa que preste servicios, por ejemplo, de internet, de señal de internet. ¿Sí? Ellos también utilizan bastantes, por ejemplo, antenas y cosas así. También se podría aplicar esta fórmula en ese tipo de empresas, ¿verdad? Porque si no tiene... O sea, su propiedad, planta y equipo es indispensable para prestar ese servicio. Sí, exacto. Ahí sí sirve de mucho la fórmula. Ah, ya. Sí, porque esas antenas son carísimas. Exactamente. Esas antenas de internet son carísimas. Entonces ahí sí aplica este tipo de fórmulas. Sí, ya tienen más sentido. Hacen más sentido utilizarlas. Ajá. Gracias. Exacto. ¿De nada? Muy bien. Y fin de la presentación. Voy a dejar de